Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rahakwatash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahabushai es el nombre de su Hijo que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahabushai, que significa el que salva o el Salvador. Acuerdo a Mateo 1 y 21, dice que Él es la salvación de su pueblo. Y su pueblo es Israel. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Y aquí estamos en otro video. Y como pueden ver el título, este es Isaías 7 y 14. Vamos a entrar en la escritura y vamos a explicar que esta señal que está escrita en Isaías 7 y 14 era una profecía que se iba a cumplir, para la venida del Señor Yahabushai. Así como otras escrituras estaban dando fechas de cuándo más o menos iba a llegar el Señor. Esta iba a ser una señal que iba a pasar, pues. Y vamos a ver que esta virgen que se habla, que es María, su madre terrenal del Señor, que fue el vehículo que fue usada para traer al Señor Yahabushai en carne. Y Él nació de la misma manera que cada uno de nosotros nacimos. Su espíritu era diferente, porque es el Hijo de Dios, es el Señor. Pero su venida aquí como un hombre vino al igual que nosotros. El entendimiento de Isaías 7 y 14 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Como dice aquí Isaías 7 y 14, que no lo leí completo, dice: por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal. Que quiero ver esa palabra por señal, Isaías 7 y 14, porque también hay un poco de información que tengo que se las quiero compartir de básicamente cómo en los tiempos antiguos, nosotros los israelitas participábamos y tomábamos diferentes ceremonias, para entender la vida del Señor Yahabushai, o más bien su nacimiento, que está escrito en Mateo 1 y por 18, el 18 versículo. Tenemos que entender ese contexto histórico, el contexto histórico que tenía en sus tiempos del Señor Yahabushai, porque tienes que estudiar la historia y las cosas que denme un momento aquí, un momento. Sala aquí, hermanos. Básicamente estábamos leyendo Isaías 7 y 14. Dice Isaías 7 y 14: por lo tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen viene. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sí, estábamos que íbamos a agarrar esa palabra, Isaías 7 y 14. Isaías 7 y 14 dice: por lo tanto el Señor mismo les dará una señal. A sign. A what. A what. Si no estoy equivocado. Y dice a señal, una marca. Solo quiero ver qué es esta. Un recuerdo, un signo milagroso, un presagio, una advertencia, un símbolo. Una señal. Es una señal. Como dice aquí, dice: por lo tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen, que la palabra
virgen en el hebreo es la Strong Hebrea 595, que es Ailamá, que Ailamá literalmente significa una doncella. Y una doncella es una mujer joven. Y si es joven, pues por ende también es virgen. Porque normalmente era lo que pasaba cuando una mujer joven era virgen. Pero no se limita a que sea una mujer no virgen. Porque solo significa una mujer joven. Y puede ser virgen y puede no ser virgen, porque lo único que significa es doncella. Una mujer joven. Eso es lo que significa la palabra virgen. Una mujer joven. Y vamos a verlo aquí, porque eso lo saqué de un diccionario. Como dice aquí, una mujer, Ailamá. Ailamá, mujer joven. Porque lo quieren, muchas veces los tropiezos vienen porque la palabra en hebreo por una literal virgen es la Strong Hebrea 1330, que es Bathwalá, que es literalmente virgen. Esa es la gran diferencia. Una mujer joven como Ailamá quiere decir que es joven y puede ser que sea virgen, porque una mujer joven normalmente es virgen, pero no se cierra a que no puede ser no virgen. Porque solo significa mujer joven. La palabra Bathwalá es virgen literalmente, una mujer que no ha conocido varón. Y lo podemos buscar. Aquí en la Blue Letter Bible. Como dice aquí, Bathwalá o Bathwalá. Ajá. Virgen. Una virgen. Eso es literalmente una virgen. Que la palabra virgen tiene una etimología. No, es una Ailamá. Bathwalá. No sale aquí, hermanos. Este es para la palabra Ailamá. Que tiene una etimología de 59, 58. Que esa de, como lo vemos aquí en la imagen. Que se guarda fuera de vista, muchacha, joven, muchacha. Ailamá, velar de la vista, ocultar, apartar, encerrar, encubrir, esconder. Porque normalmente en nuestra cultura, en los israelitas, las mujeres jóvenes estaban en su casa, estaban en lo oculto, estaban encerradas. Ellas no salían y tenían amiguitas and shit, no paseaban y todo eso. Tenían roles que tenían que salir porque mujeres servían para trabajar. Todos, aportaban a la sociedad, como vamos a ver. Pero las mujeres jóvenes, tú sabes, man, se tienen que mantener encerradas porque así hay una escritura. Hay una escritura, de un momento, déjenla saco. Ahorita. Como dice aquí, esta es segunda de Macabeos 3 y 19. Y las mujeres ceñidas con tela áspera bajo sus pechos proliferaron en las calles, y las vírgenes que estaban resguardadas corrían, algunas hacia las puertas, otras hacia los muros, mientras que algunas más observaban desde las ventanas. Ya ves, estas vírgenes, mujeres jóvenes, estaban encerradas. Todo esto es que, como dice aquí, resguardadas. Estaban resguardadas, man. Así era en nuestra cultura, las vírgenes, porque por eso tiene esta definición Ailamá, que viene de una palabra raíz que es Ailam. Dice, algo que se guarda fuera de la vista. ¿Ya ves? La palabra aquí es mujer joven. Y esto todo fue por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos del nacimiento del Señor Yahushua y cómo es que José
tomó a María por mujer y la quiso dejar secretamente, era por un contexto histórico y por medio de contexto cultural, que es lo que nosotros en Israel practicábamos. ¿Ok? So, bien rápido, como dice aquí, la diferencia entre Bat-Walá y Ailamá en hebreo ha sido objeto de interpretación y debate, especialmente en el contexto de ciertos pasajes bíblicos. Como dijimos, Bat-Walá es una mujer que es virgen, literalmente, y Ailamá es una mujer joven. ¿Ok? Como dijimos, que una mujer joven, por ende, puede ser virgen, pero no se limita a que es una mujer joven que ha tenido relaciones sexuales. ¿Ok? Eso es porque solo significa joven. Eso puede ser una mujer joven que ha conocido hombre. ¿Ok? So la escritura dijo, he aquí que la joven concebirá. ¿Ok? Porque María era una mujer joven cuando concibió al Señor Yahawashi. ¿Ok? Porque los arreglos, como vamos a ver, los arreglos que se hacían en Israel en el tiempo del Señor Yahawashi tenían, tenían celebraciones. ¿Ok? Tenían celebraciones y diferentes, ¿cómo se llama? Celebraciones y costumbres que se tenían que respetar. ¿Ok? So, como dice aquí, la Strong griega 3933 es Parthenos, ¿ok? Que significa virgen, porque esa es la palabra que se usa en el griego, en el Nuevo Testamento, ¿ok? Parthenos, que es virgen o doncella, ¿ok? So, como dice aquí, la palabra griega Parthenos puede traducirse tanto como virgen como doncella en español. Por eso es que es importante regresar al hebreo. Okay, ambos términos están relacionados con la idea de una mujer joven sin experiencia sexual o matrimonial y a menudo se utiliza de manera intercambiable según el contexto. Ok. So, vamos a entrar en un poquito de contexto cultural e historial, del antiguo Israel. Dice, las bodas en el antiguo Israel eran eventos profundamente significativos que involucraban no solo a los novios, sino también a sus familias y comunidades. Estas celebraciones reflejaban valores culturales, sociales y religiosos. So, 1. Acuerdos entre familias, que era un arreglo matrimonial. Dice, en la mayoría de los casos, los matrimonios eran arreglados por las familias, especialmente por los padres del novio y la novia. Esto podía suceder cuando los hijos aún eran pequeños. Ya ves, los padres arreglaban entre familias que, tu hija y mi hijo se van a casar. Pero eso tenía un propósito. Tenía un propósito del por qué se hacían esos arreglos cuando estaban niños. Y el propósito es porque familias se pueden unir y pueden hacer crecer su economía. Pueden planificar desde edad temprana. Éramos una economía entre nosotros, man. Porque aquí tengo desgloses del punto 1. Como dice aquí, en el antiguo Israel los matrimonios solían arreglarse cuando los hijos aún eran jóvenes y en algunos casos incluso en su infancia. Ya ves, cuando el niño era un infante, cuando los jóvenes eran infantes, man. Se arreglaban las familias, desde chicos se prometían. Dice, aunque el matrimonio propiamente dicho, es decir, la consumación, que la consumación de un matrimonio es el acto de sexo. Cuando tú y tu mujer, tienen eso que tanto, nos gusta, eso es lo que hace que se consuma el matrimonio. Y un ejemplo de eso, está en Génesis con Isaac
Isaac y Rebeca. Ok. Creo que es Génesis 24 o 23. O sí, 24. Y creo que es el último capítulo, digo versículo. Ok. Sí. En la NTV lo dice. No, desde el KJV, porque el KJV es lo más de la King James Version, porque es la versión más cercana al hebreo. Ok, que el hebreo es la forma más pura de las escrituras, man. Porque el hebreo es más fuerte, es más claro. Ok, dice Génesis 24 y 67, que sabes qué. Y llevó Isaac, Génesis 24 y 67, y llevó Isaac a Rebeca a la tienda de su madre Sara, y la tomó, y ella fue su esposa, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ok, so Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre, y fue su esposa. ¿Qué quiere decir eso? Que había un curita ahí diciéndole los declaro marido y mujer. Digo marido y mujer. No. Ok, era porque tuvieron relaciones sexuales, man. Ok. So, esa es la consumación de un matrimonio. Alright. So, como dice aquí, dice, aunque el matrimonio propiamente dicho, es decir, la consumación, no ocurría hasta que alcanzaba la madurez física y emocional. Aquí se explica más sobre las edades y cómo funcionaban los acuerdos. 1. Edad de los acuerdos matrimoniales. Acuerdos tempranos. Las familias podían llegar a un acuerdo para casar a sus hijos desde una edad temprana, incluso durante la infancia. Esto no significaba que los niños fueran casados inmediatamente. ¿Ya ves? Sino que se establecía un compromiso similar al desposorio que se cumpliría más tarde. Ok, so primero se acordaban y después de años, ok, se consumaba y se hacía la ceremonia. Ok, porque todo eso tiene un propósito. Ok, como dice aquí, los matrimonios en aquella época no solo unían a dos personas, sino también a dos familias. Los acuerdos tempranos permitían a las familias planificar alianzas económicas, sociales y políticas. Ya ves, porque todos somos parte de una empresa que es tu casa. Tú tienes que aportar a tu casa. Tienes que trabajar. ¿Ok? Cuando un padre tiene muchos hijos, esa es su empresa. ¿Ok? Tiene dinero. Porque esclavos, ganado, eso es dinero. ¿Ok? Que puede hacerte más dinero. ¿Ok? Por eso es que las familias se hacían eso. ¿Ok? 2. Edad promedio para el matrimonio. Las mujeres. Las jóvenes solían casarse poco después de alcanzar la pubertad. Ya ves, alrededor de los 12 a 14 años, que era considerada la edad mínima para la madurez física y la capacidad de tener hijos. Ya ves, porque ¿qué es la razón por la que una mujer puede tener o tiene la capacidad de tener hijos? ¿Qué no es cuando le viene la menstruación, la ovulación, todos esos cambios hormonales? Está listo, hay un huevo ahí que está listo para ser germinado. Y el Señor lo modificó así. ¿Ok? El Señor lo modificó así, man. ¿Ok? Si tú tienes un problema con ello, tú tienes un problema con el Señor, porque esa es la naturaleza que Él creó. Si el Señor creó a una mujer que es de esta edad y ya está menstruando, eso quiere decir que naturalmente, ok, su físico, su cuerpo está listo para tener hijos. Ok, a esta edad se esperaba que la mujer ya estuviera lista. Como edad mínima, como dice aquí.
¿Ya ves? Pero estamos en tiempos completamente diferentes, man. Que a la gente le parece más normal ver a dos hombres caminando de la mano juntos. Ver a mujeres con el pelo azul, verde. Ver a hombres. La lista sigue, man. Se les hace más normal eso que algo que ya está en la naturaleza, que algo que el Señor ya creó. Ok, anyway, dice hombres. Los hombres solían casarse más tarde, entre los 16 y 20 años, dependiendo de cuándo estuvieran preparados para mantener un hogar. ¿Ya ves? Esto incluía tener un oficio o recursos suficientes para pagar la dote y sostener a la familia. ¿Ya ves? Porque también, man, el padre de la hija no le va a entregar un pedazo de mierda a su hija. No, su familia tiene que, en ese acuerdo, ok, tienen que cumplir con esos acuerdos, ok. Tú vas a hacer esto y lo otro, dependiendo de lo que sea. Y el padre, come on, man. ¿Tú crees que un padre no quiere a su hija? ¿Tú crees que un padre no quiere que la amen, que la cuiden, que la respeten, que cuiden de ella, básicamente? Como él lo hizo. Él la conoce mejor, la ha regañado y sabe sus bajas y altas, sabe cómo se trata, cómo, todas esas cosas se tienen que poner en la mesa para que no haya ningún problema. ¿Ok? Porque esto es una alianza económica, social y política. Bueno, así como lo dice aquí, ¿verdad? Porque somos una nación, somos un pueblo. ¿Ok? Dice, punto 3. Proceso entre el compromiso y el matrimonio. Después del acuerdo, los niños seguían viviendo en sus respectivas casas con sus familias. Durante el tiempo entre el compromiso y el matrimonio, cuando los niños aún vivían en sus casas, las familias preparaban a los hijos para sus roles futuros. ¿Ya ves? O había un tiempo que ya se había prometido que ustedes dos se iban a casar, pero, hay un tiempo en el futuro que ustedes van a poder consumar realmente su matrimonio. ¿Ok? Por ejemplo, la joven era instruida en las responsabilidades del hogar, como cocinar, cuidar de la casa y criar hijos. ¿Ya ves? Esas son las básicas cosas de una mujer que tiene que hacer, ¿ok? Para juntarse con un hombre. Saber cómo cocinar, saber cómo cuidar de la casa, que es mantenerla limpia, mantenerla en orden. Y en orden me refiero a acomodada, organizada. No que tenga ella la autoridad no. ¿Ok? Y criar a los hijos. ¿Ok? Ser la que se encarga del hogar. Tu trabajo es este. ¿Ok? Cuando el Señor creó a una mujer. ¿Ok? No una mujer, específicamente para ayuda del hombre que él había levantado, para un hijo de Dios. ¿Ok? El Señor, ¿qué es lo que dijo? Génesis 2 y 21. Dice, entonces Yahweh poder hizo caer sueño profundo sobre Adán. Que lo hizo ir erróneamente, hizo que se saliera del camino, básicamente, que pecara. Dice, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, que una costilla representa un familiar cercano. Por eso él fue erróneo, erró en hacer eso, pero el Señor lo hizo así. Porque el Señor tiene un propósito, para su descendencia. Lo mismo que hizo con Abraham y Sara. Dice, y cerró la carne de su lugar. Esto no significa que hizo una, ¿cómo se llama? Que hizo una cirugía al Señor. Dice, y de la costilla que Yahweh poder tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Ya ves? Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán. Hoy, ¿sabes qué? Me salté un versículo. Este es Génesis 2 y 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el campo del ganado. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Ok, no se halló una ayuda adecuada para él. Ya ves, porque una mujer está para servir a tu marido. Y cuando tienen hijos, pues tienes que servir a tu marido y a tus hijos. Ese es tu rol. Ok, ese es tu rol, man. O de una mujer. Dice, el joven trabajaba para reunir los recursos necesarios y construir un hogar. A menudo, una habitación en la casa de su padre. Ya ves, en el terreno de su padre. Y lo mismo el Señor Yahushua nos dijo eso, que Él iba a ir y iba a construir, porque todo este proceso entre su iglesia y Él lo llama como una boda. Y lo vamos a ver, man. Ok, porque hay como el caso de las vírgenes con el aceite y todo eso. Por una razón el Señor Yahushua lo usó como una parábola para comparar algo que pasaba en la vida cotidiana, porque eso pasaba y era parte de nuestras costumbres, man. Ok. So, 4. Dice, porque vamos a regresar a eso, ¿verdad? Dice, razones culturales y religiosas. Enfoque de la descendencia. El matrimonio a una edad temprana se justificaba por la importancia de la procreación y la necesidad de asegurar que la familia tuviera descendencia. Ok, eso es claro. Protección de la pureza. Casar a las mujeres jóvenes también se consideraba una forma de proteger su pureza y honor familiar en una sociedad donde la virginidad tenía un gran valor. ¿Ya ves? Por eso es que también hacían eso, porque una mujer cuando le llega lo que le llega cada mes, ella anda hormonal, ¿ok? Y mayoría de la gente, bueno, de las mujeres, como son hormonales, man, les da curiosidad, les da comezón ahí abajo, man. Por eso es que se tenían que quedar encerradas en su casa. ¿Ok? Por eso, Pablo dijo que si una mujer quema, que se case. No hay problema con ello. Es la naturaleza, man. Ok. Influencia de la ley. La ley de Moisés no establecía edades específicas para casarse, pero regulaba el comportamiento relacionado con el matrimonio y las responsabilidades familiares. Sí. Ok, porque el hombre se le decía que tenía que cumplir con ciertos deberes matrimoniales, que lo vamos a ver. Ok, porque eso está en Éxodo 32, creo. No creo que esté aquí, pero lo vamos a agarrar. 21 y 8. Ok, como dice aquí, Éxodo 21 y 10. Si tomara para él otra mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciera, ella saldrá de gracia sin dinero. Ya ves, el hombre tenía responsabilidades que no tenía que disminuir si él agarraba a otra mujer, porque eso es otra cosa, eso está permitido para nosotros, man. Ok, el Señor no tiene ningún problema con que un hombre tenga más de una mujer. Ok, y eso está en nuestra naturaleza. Ok, si tú eres un hombre y tú piensas en tu mente que tú no deseas a otras mujeres, hay algo mal en ti, man. Ok, hay algo que no está correcto porque, eso no es natural en nosotros, man. El Señor nos diseñó así. La esclavitud en la que nosotros estamos nos ha reducido a nada de hombres. Nos ha reducido a nada. Tanto que negamos que queremos otras mujeres, man. Ok, eso no es normal. Ok, y el Señor no está en contra de tener mujeres. Ahora, como dijo Pablo, todo es permitido, pero no todo conviene. Ok, no todo conviene en este tiempo, man. Ok, son muchos problemas los que trae una sola mujer. Imagínate dos. Ok, en el reino vamos a poder tener 7 mujeres, man. Ok.
Anyway, dice, y si ninguna de estas tres cosas, ese es el punto. So, continuando. Punto 5. Como dice aquí, ejemplo bíblico, y esto está hablando de las edades. Según las costumbres judías del primer siglo, es probable que María, la madre del Señor Yahushua, tuviera entre 12 y 16 años. ¿Ya ves? Que sabemos que la escritura dice que era una mujer joven. So, la edad mínima que podemos ver aquí, tal vez tenía 12 años cuando concibió al Señor Yahushua. ¿Por qué? Porque no, es que no me quiero adelantar, man. But anyway, porque todavía falta que lleguemos a la ceremonia. La ceremonia que se tiene que consumar. Que José y María no lo respetaron. No lo respetaron. But anyway, vamos a continuar en el desglose del punto 1. Dice, cuando se comprometió con José, quien posiblemente tenía más de 20 años. Y si tú tienes un problema con esto, man, tú tienes un problema con el Señor. Y no veas esto, pues, si tanto hieren tus sentimientos, man. So, a conclusión, dice, los acuerdos tempranos no implicaban un matrimonio inmediato, ¿ya ves? Sino una promesa formal entre familias que se cumplía cuando los jóvenes eran físicamente aptos y socialmente preparados. La prioridad era asegurar el honor, la estabilidad y la continuación de la familia. Y aquí puse una nota, salta a punto 2 porque, tiene algo bien importante. Eso, punto 2. Shit, man. Porque ¿sabes qué? Vamos a regresar. Vamos a regresar aquí. Vamos a regresar aquí a punto 1 de los eventos acuerdos entre familias, que vimos el arreglo matrimonial, que era matrimonios arreglados por las familias, previos, cuando los novios aún eran jóvenes. El otro era el dote. El dote es el dinero que se le iba a dar, el pago, y eso tenía un propósito. Como dice aquí, el novio o su familia debía pagar un precio de dote a la familia de la novia. Este pago representaba el compromiso del novio y compensaba a la familia de la novia por la pérdida de una trabajadora y miembro de su hogar. Ya ves, porque las familias es una comunidad económica, man. Es una empresa. Y para pagar por un esclavo, porque es lo que son. Nuestros hijos son nuestros siervos, man. Que van a trabajar porque están debajo de nosotros, man. Y si yo le ordeno algo a mi hijo que tiene que hacer, lo tiene que hacer, man. Si quiero que me quiten mis zapatos cada vez que yo llego, lo va a hacer. Son esclavos, man. Son de nuestra propiedad. Y como te dije, man, si no te gusta esto, solo ve otro video, man. Esto es para el que le interesa, man, porque esto es interesante, man. Tampoco somos malditos y no somos injustos, man. Anyway. So vamos a saltar aquí a punto 1.2. Como dice aquí. Propósito de la dote. Dice, compensación para la familia de la novia. Cuando una hija se casaba, dejaba la casa de sus padres para formar parte de la familia de su esposo. Eso significaba una pérdida para la familia de origen, aquí dice tanto emocional como económica. Es más económica. Dice, ya que las hijas, porque el casarse y todo, eso es normal, man. Eso es normal.
Dice, ya que las hijas solían contribuir al hogar. ¿Ya ves? La dote compensaba a la familia por esta pérdida y simbolizaba el aprecio del novio por la novia. Sí, porque tampoco eran 50 pesos que le daba por la novia. No, era, vamos a preguntarle, ¿cuánto era? Ok, le pregunté cuánto era la dote que se daba por una mujer de Israel, compáralo a dólares. So, no. Un momento aquí. Bueno, anyway, hermanos, le pregunté y no está seguro de ChatGPT, pero, you know, como dice aquí, porque la dote era una cantidad significativa. Lo que eran miles y era dinero, porque servía como un seguro. Como dice aquí, la dote proporcionaba una forma de seguridad financiera para la novia en caso de que algo sucediera con el esposo, muerte, abandono o divorcio. En muchas culturas una parte de la dote quedaba reservada para la novia como recurso personal. Ya ves, si este ChatGPT andaba diciendo 450 era la dote que se daba normalmente. Eso es lo de una semana aquí. Eso no te alcanza, ni para el mes. So era razonable la cantidad de dinero que se daba. Y eso es dependiendo de cuánto el padre decía, cuánto él sabía, cuánto valía su hija, man. Cuánto aportaba a su familia. Porque si aportaba mucho, ¿tú crees que no la iba a dar a una familia que valía la pena, man? Claro que sí, man. Ok, so, continuando en punto 2, principal 2, dice el desposorio, ok, era parte del matrimonio, ok, era un compromiso legal. Dice el desposorio, que es ya cuando te comprometes, dice, era un compromiso legal, prácticamente equivalente al matrimonio. Aunque los novios aún no convivían, ya estaban vinculados ante Yahweh y la comunidad. Eso era así de serio. Por eso es que en la ley hay leyes que explican que si un hombre, ok, como dice aquí, la ley de Moisés regula el caso específico de una mujer que ya estaba desposada, comprometida legalmente, y lo consideraba tan serio como el matrimonio mismo. Esto lo vemos en Deuteronomio 22 y 23 al 29, donde se detallan las consecuencias según el contexto de lo que ocurriría con una mujer desposada, que está comprometida legalmente. Dice Deuteronomio 28, 22 y 23, mujer desposada y la relación sexual consentida. Dice, si hubiera una mujer joven, virgen, desposada con alguno, y otro hombre la hallare en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearás y morirán. So este es las leyes del Señor, man. Que hacen bien. Cuando lo pones en la perspectiva correcta, hace bien. Porque esto es adulterio. Ella consintió. ¿Por qué? Dice la joven, porque no dio voces estando en la ciudad. Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal en medio de ti. Ese es el propósito, quitar el mal en medio de ti. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque, como dice aquí, entonces los sacarás a ambos a la puerta de aquella ciudad. Y esa puerta de esa ciudad es las calles principales.
Cuando tú te pones en el contexto del antiguo, cómo vivíamos en ciudades que estaban amuralladas y la ciudad o la puerta era el punto principal porque había comercio. ¿Ok? Y había mucha gente que pasaba por ahí. Ahí se sentaban los ancianos y juzgaban. Ahí pasaba mucha gente. Y tú, el propósito de hacer eso es para que todos teman. Todos vean como, oh shit, eso es lo que le pasa cuando un hombre agarra a la mujer desposada de otro hombre y la mujer no grita. Porque se le va a tomar como que ella consintió. ¿Ok? Deuteronomio 22 y 25. Mas si un hombre hallara, que esto es una mujer desposada, ¿ok? Comprometida legalmente, y la violan, la agarran, you know, la agarran a la fuerza, por así decirlo, dice, mas si un hombre hallara en el campo a una joven desposada, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Eso se le iba a tomar como que ella trató de decir o trató de pedir ayuda, pero como estaba en el campo nadie pudo ayudarla. Eso solamente iban a matar al hombre. Ok, continuando, versículo 28. Una mujer no desposada. Ok. Ok, dice, si alguno hallare a una mujer joven que no fuera desposada, ok, que no esté comprometida legalmente, y la tomara y se acostara con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. Ok, so, para tú agarrar a una mujer, ok, tú no nada más podías agarrarla por agarrarla, tú tenías que tener en tu mente, ok, ya tengo este dinero aquí porque quiero a esta mujer. Y eso venía una responsabilidad. No la podías dejar. La agarrabas y ahí se quedaba, man. Porque eso es tuyo. La virginidad se consideraba algo puro, man. Ok, porque hasta es espiritual, man. Cuando una mujer anda con muchos vatos y muchos pitos han andado con ella y mucho semen ha estado en su cuerpo, ella absorbe esos espíritus de esos hombres y empieza a actuar como esos hombres. Por eso la escritura habla que cuando el hombre y la mujer se casan, se hacen uno, se hacen una carne, se hacen uno, man. Hay algo espiritual que aún no entendemos, ok, lo que pasa cuando dos hombres tienen relaciones sexuales, man. Ok, por eso es que, no está diciendo que lo puedes hacer, pero está defendiendo. Es como la ley de no robar. El Señor dijo, no robarás, y si tú encuentras al ladrón, el ladrón le tiene que dar por 4. No está diciendo el Señor que lo puedes hacer. Solamente está protegiendo las partes. Está trayendo partes porque hay casos que, hay vatos que se pasan de verga. Y para cuidar ambos, tanto a la familia de la mujer, al padre, y a la mujer. Todas esas son regulaciones que el Señor permitió, o digo que el Señor dio. ¿Ok? Dice, relación con el desposorio. El desposorio como contrato legal. Al estar desposada, la mujer era vista como ya unida a su prometido, aunque no se hubiera consumado el matrimonio. Ya ves, porque estaba prometida. Ya habían hecho preparativos y todo, y, viniste a arruinar todo esta, motherfucker, viniste a arruinar toda esta gran operación económica. Mi hija ya estaba prometida a este hombre. Y el Señor por eso es que tiene que matarlos. Porque esa es maldad.
Ok, ya está contaminado. Dice, cualquier relación con ella fuera de ese compromiso era tratada con extrema severidad. ¿Ya ves? Violación del compromiso. Si alguien tomaba a una mujer desposada, era considerado como si tomara a la esposa de otro hombre. Esto era una transgresión grave contra la ley de Yahweh y contra el pacto matrimonial. ¿Ok? La dote o compensación en otros casos. Cuando la mujer no estaba desposada, el pago compensatorio, 50 piezas de plata, protegía los derechos del padre y aseguraba un futuro para la mujer. ¿Ya ves? Dice, en resumen, en la ley de Moisés, el desposorio tenía un peso casi igual al matrimonio y las consecuencias de violar este compromiso eran severas, reflejando la importancia del pacto y la pureza dentro de la comunidad. ¿Ok? So, vamos a regresar aquí, vamos a ir a punto 3. Dice, proceso entre el compromiso y el matrimonio. Después del acuerdo, los niños seguían viviendo en sus respectivas casas con sus familias. ¿Ok? Durante el tiempo de este compromiso, entre el compromiso y el matrimonio, las familias preparaban a los hijos para sus roles futuros. Salaki, hermanos. Era versículo... No, era Salakia. ¿Ok? La ceremonia de las bodas, entrada del novio. Y Salakia, no quiero que se confundan. Porque el anterior punto era tiempo de preparación. ¿Ok? Construyendo una habitación para la casa. La novia también se preparaba purificándose y aprendiendo lo necesario para su nueva vida. Ok, punto 3, la ceremonia de bodas. La entrada del novio. El novio iba en procesión festiva a la casa de la novia acompañado de sus amigos. Esto solía hacerse de noche y las vírgenes o amigas de la novia esperaban con lámparas encendidas para recibir al novio. Ya ves, por eso es que el Señor Yahushua nos dio parábolas con esto, porque eran cosas que pasaban en la vida. Ok, dice, velación de la novia. La novia era presentada, velada como símbolo de pureza y modestia. Bendición. Los padres y ancianos bendecían la unión, invocando a Yahweh para que diera prosperidad y descendencia. Ok, y algo que es bien importante es tener la aprobación, que es básicamente una bendición de ambas partes, man. Ok, es algo que aún trabaja, man. Cuando tú y tu suegro están bien y tu suegro está contento contigo y, man, hay una bendición en eso, man. Ok, porque tú y tu mujer se hacen uno. Ellos vienen siendo tus padres, por así decirlo. Y tus padres vienen siendo los padres de ella. Y los tenemos que honrar. Y cuando tú honras a tus padres y a tu madre, hay bendición. Y en este caso es tu suegro, tu suegra. Especialmente el suegro, porque la suegra, tú sabes, man. You know. Anyway, man. You know. Pero ya, man. You know. Eso es algo. So, vamos aquí a punto 3. Desglose. Dice, ¿sabes qué? Punto 2 ya lo acabamos. Punto 1. Ya lo acabamos. Punto 3. Dice, las vírgenes o amigas de la novia. ¿Quiénes eran? Las vírgenes eran amigas cercanas o parientes de la novia, elegidas para acompañarla en el día de su boda. Y lo mismo que hoy se conoce. Hoy lo ves y creo que les llaman las damas de honor. Dice, ellas representaban la pureza y la alegría, ya que estaban allí para honrar a la novia y participar en el evento. Dice, preparación. Las vírgenes se reunían en la casa de la novia antes de la llegada del novio. Tenían lámparas o antorchas de aceite preparadas para iluminar el camino del novio y crear un ambiente festivo. ¿Ya ves? Qué interesante, man. Dice, ropa y adornos.
vestían de manera especial, probablemente con túnicas limpias y decoraciones como coronas o flores, reflejando la solemnidad y alegría del evento. 2. La llegada del novio, procesión nocturna. Era común que el novio llegara a la casa de la novia por la noche, acompañado de sus amigos y familiares, en una alegre procesión con música, cantos y luces. ¿Ok? La señal de su llegada. Cuando el novio estaba cerca, alguien del grupo anunciaba su llegada con clamor, algo como: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y lo tuve que hacer así porque me lo estoy imaginando, man. Dice, este anuncio marcaba el momento en que las vírgenes debían salir con sus lámparas encendidas. Wow. ¿Ok? Las lámparas y su simbolismo. ¿Por qué las lámparas o antorchas? Las lámparas de aceite eran esenciales porque la procesión ocurría de noche. Era símbolo de preparación, alegría y honor hacia el novio. Que en la parábola de esas vírgenes el aceite representa la sabiduría, el entendimiento. 5 estaban preparadas cuando llegaba el novio y 5 no. Dice el aceite, tener suficiente aceite representaba estar lista o listo para el evento. Si una virgen no tenía suficiente aceite, significaba que no estaba preparada, lo cual era una gran falta de respeto. Damn, man. Por eso es que les puso las 5 vírgenes insensatas, necias, estúpidas, básicamente. Salir a recibir al novio. El papel de las vírgenes, dice, las vírgenes formaban parte de la procesión, iluminando el camino mientras acompañaban al novio hacia la casa de la novia. Su papel era ceremonial, pero también práctico, ya que proporcionaban luz en la oscuridad. Sí, porque se hacía de noche. Y es espiritual. Preparaban el camino en la noche. Dice la interacción con el novio. Las vírgenes saludaban y honraban al novio con su presencia, acompañándolo en la última parte del trayecto hacia la casa de la novia. Dice, entrada a la casa de la novia, llegada al hogar de la novia. Dice, cuando el novio llegaba a la casa, la novia lo recibía junto con sus padres y familiares. En ese momento, las vírgenes podían formar un círculo alrededor de ellos, iluminando y celebrando la unión. Dice, el cierre de la puerta. Una vez que el novio entraba en la casa con la novia, las puertas se cerraban. Solo los invitados preparados podrían participar en el banquete de bodas. Solo los invitados. Por eso también el Señor hizo una comparación con esto. Por eso es que también habla de esos amigos que como dice aquí, era común que el novio llegara a la casa de la novia por la noche acompañado de sus amigos y familiares en una alegre procesión con música, cantos y luces. Ya ves, porque también el Señor usó esa comparación. Toqué flauta y ustedes no cantaron. Que está hablando, esto no resonó con su espíritu, man, esta verdad, este entendimiento. Como dice aquí, esto tenía un significado profundo de exclusividad y honor. Exclusividad y honor. Y así es como el Señor trabaja, man. Por eso es que Él pone a su iglesia, que es su elección, su cuerpo, como la iglesia y la boda. Porque después de que como en el banquete, como creo que no lo hemos leído, que cuando llegaban allí, a ver si lo puedo sacar, versículo 3. Cuando, pues tú sabes qué es lo que pasa en una fiesta, hay un banquete, hay alegría, y eso es lo que va a pasar cuando el Señor venga. Va a haber alegría, man.
Ok, el Señor no ha tomado vino desde que se fue. Él va a tomar vino cuando venga, man. Ok, so continuando aquí, y a ver, deme un momento. Como dice aquí, Mateo 26 y 29. Y les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid. Que este fruto de la vid está hablando del vino. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Ya ves? Porque en la boda, ¿qué se hace? Se festeja, man. Ok, so, vamos aquí a punto 4. Dice, consumación y la sábana de la sangre. Ok, era la importancia de la virginidad. Dice, la virginidad de la novia era un símbolo de pureza y fidelidad. La consumación del matrimonio solía ocurrir la misma noche de la boda. Ok, la sábana con sangre. Se esperaba que durante la primera relación sexual, el himen o himen de la mujer se rompiera, dejando una mancha de sangre en la sábana. Esta sábana era presentada como prueba de la virginidad de la novia. ¿Ok? Y el Señor lo creó así por una razón. ¿Ok? Dice, significado, pureza y pacto. La sangre simboliza un pacto entre el esposo y la esposa, uniendo a ambos en una relación sagrada. Ya ves, porque muchas comparaciones el Señor usaba sangre para confirmar un pacto, para confirmar una unión. Ok, un ejemplo es la circuncisión. Un ejemplo es cuando Él roció sangre sobre los israelitas, cuando el Señor les dio su pacto. Ok, la sangre del Señor Yahushua. Ok, honor familiar. La virginidad era motivo de honra para la familia de la novia. La sábana con su sangre demostraba que había cumplido con su responsabilidad de criar una hija pura. ¿Ya ves? Porque, a ver, quiero buscar una escritura. A ver si dice así. Ah, Eclesiástico 26 y 10. Quiero checar. Quiero revisar si es esa. Eclesiástico 26 y 10. Ok. Voy a traducir esto. Un momento aquí. Eclesiástico 26 y 10. Creo que sí es esa. Amén. A ver, una más. Wow. Voy a leer esta que... Wow. Damn.
Wow. Voy a leer estas escrituras, man. Tawara Yahweh Hashem Yahushai. Este es Eclesiástico 42:9. Dice: La hija es para su padre una secreta inquietud, y la preocupación por ella quita el sueño. Cuando es joven, no sea que llegue a la flor de su edad, que esta flor de su edad está hablando de su menstruación. Dice: y cuando es casada, no sea que sea odiada. Ok, porque cuando viene su menstruación, man, vienen problemas, man. No puedo decirte exactitud qué es porque mi hija es muy pequeña, man, es demasiado pequeña, es una bebé, pero yo sé que vienen problemas. Por eso es que dice aquí: cuando es joven, no sea que llegue la flor de su edad, y cuando es casada, no sea que sea odiada, porque eso es lo que le quita el sueño a un padre, porque un padre ama a sus hijas, man. ¿Cómo no? Dice: mientras es doncella o joven, no sea que sea seducida y quede embarazada en la casa paterna. Cuando tiene marido, no sea que se extravíe. Que no sea que se vaya de puta and shit. Dice: y cuando esté casada, no sea estéril. Y estas cosas, como dice la escritura, que para un padre es una inquietud secreta. Le causa, le quita el sueño. Dice: vigila estrictamente a tu hija obstinada, no sea que te haga el hazmerreír de tus enemigos, motivo de comentarios en la ciudad y objeto de murmuraciones del pueblo, y te cubra de vergüenza delante de la multitud. Proverbios 7:10. He aquí una mujer... No, sal aquí, hermanos. Esta no. Eclesiástico 7:24. Casa a tu hija y habrás concluido una gran obra, pero dásela a un hombre prudente. Si tienes una hija, no permitas que pierda su honra, ni que se engríe delante de ti. ¿Ya ves? Eclesiástico... Well, ese es el punto, man. You know? So, por eso es que la virginidad era un motivo de honra, era algo preciado, man. Y lo es todavía. Ok. Y lo es todavía, man. Ok, como dice aquí, fiesta de celebración, que es el banquete. Después de la consumación se celebraban un gran banquete que podía durar varios días. Aquí era el punto que quería hacer. Dice: todos los amigos y familiares participaban. Baile y regocijo. La boda era un momento de alegría y festividad, incluyendo música, baile y comidas abundantes, que eran, pues banquetes. ¿Ya ves? Esta es un momento de alegría cuando el Señor venga y seamos juntos en el cielo con Él, man. Por medio de esos carros celestiales. Ok, vamos a ver. Quiero buscar algo bien rápido, hermanos. Pablo lo dijo. Wow, man. Ese es... wow, man. Un momento aquí.
Sí, como dice aquí, la preparación de la novia, Efesios 5:27. Maridos, ama a sus mujeres, así como Yahushua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ok, porque aquí está dando la comparación de un esposo amoroso que se entrega por su novia para purificarla, prepararla para una reunión. Ok, creo que es esta, como dice aquí, dice, Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Yahushua HaMashiach resucitarán primero. Ok, porque va a haber hermanos que van a ser puestos a la muerte o van a morir en el Señor. Ellos van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ya ves? Que por medio de esas nubes es esos carros celestiales, man, el arrebatamiento, no una nube literal, man. Ok, y cuando el Señor nos suba, ¿qué es lo que dice aquí Filipenses 3:20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Ok, porque nuestra ciudadanía es Israel, que es Yasharala, que es los príncipes de Dios. Somos dioses también, man. Pero morimos como hombres, dice la Escritura. ¿Por qué morimos como hombres? Porque pecamos, porque fuimos sujetos a vanidad, porque el Señor decretó sobre nosotros esto, ¿ok? Después de Adán y la transgresión, ¿ok? Porque nuestra ciudadanía no pertenece aquí aquí, man. Es de los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahushua HaMashiach, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación nuestra, que es este cuerpo que es frágil, que es vanidoso, que es, maldito. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque el Señor viene como un Dios, y el Señor nos va a cambiar. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya ves, el Señor nos va a cambiar de cuerpos y nos va a dar cuerpos perfectos, man. Como dice en Ezequiel 36, el Señor nos va a programar para que seamos perfectos. Ok, eso es lo que pasa con un cuerpo glorioso, con un cuerpo de un Dios que es perfecto. Ok, como dice Apocalipsis 19:7, la boda del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ok, que es la iglesia por medio de la palabra. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ya ves? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ya ves, porque bienaventurados los llamados a la cena, que eso representaba honor y exclusividad. ¿Ok? Lo leímos. Exclusividad y honor. ¿Ya ves? Y por eso es que dice aquí Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y esta es una escritura para que ustedes mujeres que están ahí en el escenario cantando Viva Jesús y todo eso, man. Eso es fuera de orden, man. Porque el tabernáculo de Dios es con los hombres. Desde el principio el Señor lo hizo así, hasta con Moisés. El Señor le dio a Moisés las leyes para dárselas a los hombres. Y los hombres son responsables de ejecutarlas y enseñarlas a su familia, en su casa, y poner a todos en orden.
Por eso todo este trato que estamos viendo, entregar a una mujer y todo, eso es responsabilidad de un hombre. Le cae a un hombre. Y un hombre tiene la ayuda en su casa como la mujer para que haga ciertas cosas. Trata con las mujeres porque tú eres mujer. Tú enséñale y tienes que hacerlo a mi manera porque eso me gusta, esto y lo otro. Porque le voy a entregar este producto a otro hombre, a otra casa. Ese es mi honor. Esa es mi reputación, man. Ok, el Señor siempre ha estado con los hombres. Ese es el orden. Ok, una mujer es debajo de un hombre. Hay un orden aquí. El Señor, hace jerarquías aquí. Y una mujer y un hombre no son iguales. Ok. Dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su poder. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ok, so vamos aquí, man. Y como siempre, man, esto siempre se me va una hora, pero es ok, man. Quisiera hacerlo más corto, pero es ok, man. Realmente no me importa. Disfruto hacer todo esto, man. Ir a diferentes cosas y puntos. But anyways, ya vamos a acabar, man. Ok, punto 6 dice, si no había sangre en la sábana, si la sábana no mostraba señales de sangre, el esposo podía acusar a la novia de no ser virgen. Este asunto se trataba ante los ancianos de la ciudad y la familia de la novia tenía que demostrar su inocencia. En caso de que se comprobara que la novia había faltado a la pureza, podía ser apedreada según la ley de Moisés. Sí, la tienen que matar si no es virgen, porque ha traído deshonra a Israel, man, a su familia, a todo Israel, man. Ok, ahora que tenemos el entendimiento de cómo es que era la costumbre de nosotros en el antiguo, podemos traer a la escena lo que pasó José y María. Esto es Mateo 1:16, dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Yahabushai, quien es llamado el ungido. Así que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Hamashiach Yahabushai 14 generaciones. Ok, hay una línea de descendencia que ha venido. Ok, y esa línea de descendencia se cuenta por medio de la semilla. Ok, por medio del semen. Eso es lo que transporta quién tú eres. Ok, la mujer es como la maceta. Tú plantas una semilla y la maceta hace su trabajo, la tierra lo alimenta, y hace que ese fruto crezca, man. Pero la semilla es lo que define qué va a ser ese fruto. Ok, por medio del hombre. Ok. Dice, por eso es que se le llamaba al Señor Yahabushai, hijo de David. ¿Por qué? Porque es descendiente de David. Un descendiente es directamente de tus huevos. ¿Ok? Dice, ahora bien, el nacimiento de Yahabushai Hamashiach fue de esta manera. Estando María, su madre, comprometida con José, ¿ok? Ya estaba comprometida. Y vimos que el comprometerse en el antiguo Israel era de una edad temprana. Ya estaban comprometidos y María era joven. ¿Ok? Antes de que se unieran. Había un periodo de tiempo en que María estaba siendo entrenada para ser una mujer y José estaba tratando de arreglar su casa para traer a su familia. ¿Ok? Una mujer para ser una familia. ¿Ok? Estaba en ese periodo. Dice, se halló que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Y cómo es que se halló embarazada por medio del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo mueve cosas, mueve sucesos. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor se cumpla. ¿Ok? Como dice aquí, Isaías 55:10.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y lo hace germinar y producir, y da su semilla al que lo siembra, y pan al que come, ¿ok? Porque aquí está dando que cuando sale la orden, sale la palabra, o en este caso la lluvia y la nieve, cuando salen no se detienen hasta que hagan lo que tienen que hacer. Por eso dice, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ok? Porque este es un efecto. Cuando cae el agua en la tierra, empieza, a germinar y a producir, y da su semilla al que siembra, y pan al que come. ¿Ok? Eso así es el Espíritu, que se encarga. ¿Ok? Que el Espíritu es ángeles manipulando ciertas cosas, man. ¿Ok? Para que se cumpla la palabra del Señor, específicamente para un propósito. ¿Ok? Eso, Lucas 2 y 25. Y este es un ejemplo de cómo el Espíritu trabaja. ¿Ok? Dice, he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. ¿Ok? Y movido por el Espíritu, vino al templo. Ya ves, lo voy a acabar de leer. Dice, y cuando los padres del niño Yahabushai lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Ok, aquí hay dos cosas que el Espíritu le ha dicho. Porque el Espíritu, como dice en Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ok, y sabemos que para el Señor no hay imposibles, y pudo haber venido un Espíritu y le dijo a Felipe, pero ¿sabes cómo funciona el Espíritu? Adentro de ti, con tu propia voz. Ok, a veces el Espíritu te dice ciertas cosas, y es tu propia voz. A veces Satanás te dice ciertas cosas, y es tu propia voz. El Espíritu trabaja así. Ok, el Espíritu le reveló a Simeón, porque él sabía las Escrituras, sabía que había un tiempo que tenía que venir, él sabía cómo medir los tiempos. ¿Por qué? Porque tenía las profecías, sabía en qué tiempo él estaba. Él estaba esperando al Mesías, y el Espíritu Santo le hizo saber, es este tiempo. La Escritura dice este tiempo, pues en este tiempo, va a estar el ungido, el Mesías. Y efectivamente, y el Espíritu entonces lo movió al templo, hizo que tomara una acción. Lo mismo pasó con María y José. ¿Ok? Se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque José embarazó a María. Por eso la genealogía del Señor Yahabushai. ¿Ya ves? Porque no se aguantaron, ¿eh? Ya estaban comprometidos, ya estaban ahí. Nomás imagínatelo, man. Tal vez estaban saboreando, y no se aguantaron y no hicieron conforme a todo el rito y las ceremonias que nuestra gente tenía, que eran mandatos de hombres, porque realmente el Señor, no mandó a que se hicieran todas esas cosas, pero eran costumbres que se seguían. ¿Ok? Eran costumbres, man. Dice, entonces José, su esposo, siendo un hombre justo y no queriendo exponerla a la deshonra pública, ¿ok? Porque esa es otra cosa. José era un hombre justo. Si María hubiera sido embarazada por medio de, eso hubiera contado como adulterio. No, porque es un hombre justo, man. ¿Ok? ¿Ya ves? Dice, y no queriendo exponerla a la deshonra pública, pensó en dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque esa deshonra pública, ¿qué iba a hacer? Esa sábana llena de sangre. ¿Ok? Porque era una firma, era un pacto que que unían. Y si no iba a haber esa sangre, eso hubiera traído vergüenza y la hubiera expuesto. Por eso es que pensó dejarla secretamente.
Pero, ¿qué dijo aquí? Versículo 20. Pero mientras consideraba estas cosas, he aquí el ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Diciendo que pasó porque tenía que cumplirse la palabra del Señor. Pasó porque esto es necesario. Dice, y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahawashi, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? ¿Quién era su pueblo? Israel. El Señor Yahawashi era de la tribu de Judá, de la nación de Israel. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor a través del profeta que dijo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Amnawaala, que significa Dios con nosotros. Dice, entonces José, al despertarse del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó a su esposa. ¿Ya ves? Tomó a su esposa y siguió como tenía que ser, man. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y la llamó su nombre Yahawashi, y llamó su nombre Yahawashi, perdón. Ya ves, pero no está diciendo que no la conoció antes. No, porque concibió claramente y la genealogía, da testigo. Ese es básicamente el punto, hermanos. No quiero alargarlo más. Espero que ustedes hayan sido edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahagwadash. Hasta la próxima. Shalom.